Hoy nos visita el decano del Sistema Financiero Español, más de 50 años en el sector, es ingeniero técnico agrario, agrícola, ganadero, fue senador por UCD en la provincia durante 2 legislaturas, tiene el título de Caballero de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana por su apoyo a la cultura de aquel país, además de la Orden del Mérito Agrario otorgada por el gobierno español por su papel en la agricultura. Miembro de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, hasta hace unos meses ha sido presidente de Caja Rural, también presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y persona, sobre todo, onubense y rociero. Es José Luis García Palacios quien nos visita hoy en la cadena COPE. Bienvenido a esta casa. Bien hallado, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y hoy nos visita como presidente de la Fundación Caja Rural del Sur. Por cierto, hay que felicitarle porque hace un par de meses aproximadamente, en ese acto del 40 aniversario de Asaja, fue distinguido en Sevilla, homenajeado también por ese impulso de la organización agraria y el permanente apoyo durante los 40 años de vida de la organización, siempre apoyando. Bueno, yo la fundé en Huelva y, en fin, me he dedicado a la agricultura y a ser líder agrario pues muchos años, ¿no? Prácticamente desde 1969, o sea, que son muchos años, ¿no? Siempre apoyando todo lo nuestro. Bueno, yo apoyaba lo nuestro y lo que yo consideraba que me podía ayudar también a mí como agricultor, ¿no? Claro, es una cosa lógica. La fundación tiene un peso importante en la ciudad. Bueno, la fundación, yo creo que cuando hicimos la fundación, que se me ocurrió a mí, pues yo pensaba que era la posibilidad de que nosotros poder devolverle al pueblo de Huelva, o ya se ha extendido al de Sevilla, al de Cádiz, al de Málaga y al de Córdoba, ¿no? Estamos en esas 5 provincias, pues devolverle algo de lo mucho que nos ayudan, ¿no? Y devolverle algo que no es fácil, que es ayuda a la cultura, ¿no? O sea, uno está siempre metido en los avatares económicos de defender la agricultura, defender los créditos, los problemas que hay con las personas con las hipotecas, con toda esta historia lógica de venir de los negocios financieros, pero hay un tema que está un poco huérfano en estos momentos, estaba un poco huérfano cuando yo inicié el tema de la fundación, que es la cultura. La cultura no es fácil que las entidades se acuerden de gastarse dinero en cultura, se gastan algo, pero siempre son parcas, ¿no? Y yo creo que la cultura es importante para los pueblos, ¿no? La ciudadanía tiene que tener cultura porque no hay democracia sin libertad ni libertad sin cultura, ¿no? Bueno, y eso es lo que nos guía y creo que acertamos, ¿no? Y muchas actividades que organizáis precisamente en el Salón de Actos de Moras Claro. Vamos a centrarnos sobre todo en esa actividad cultural que se inició a principio de año y además que tanta aceptación tiene porque son los conciertos líricos de la Fundación y además con estrellas que van a venir dentro de poquitos meses a nuestra ciudad. Bueno, eso ya lo iniciamos hace ya algunos años, porque efectivamente yo me acuerdo de pequeño que venían compañías de lírica a Huelva, sobre todo para hacer zarzuelas, ¿no? Y algunas actuaciones individuales que había, ¿no? Pero eso pasó un interregno de tiempo bastante grande y no había actividades culturales líricas, ¿no? Entonces se nos ocurrió que podíamos fomentar de nuevo la lírica y bueno, yo creo que fue un acierto porque la verdad que siempre que tenemos 3 o 4 o 5 actuaciones que tenemos cada año, pues siempre se llena el salón de actos, ¿no? Y además coincidió con que nos dimos cuenta cuando arreglamos el salón de actos que tenía unas condiciones acústicas fuera de lo normal, cosa que no se nos había ocurrido. Con lo cual, lo primero que hicimos fue comprar un piano, porque venían algunos conjuntos a grabar allí. Y después, bueno, pues empezamos a dar los conciertos y, bueno, yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Va a venir la hija de Montserrat. Efectivamente, hemos hablado después del verano, queremos que venga la hija de Montserrat Caballé, es Martín Caballé, sí. Y ella es extraordinaria, ¿no? Hemos estado también, como les comentaba anteriormente, con el hijo de Plácido Domingo, que también es una figura
que va a ser una figura, yo creo que si se dedica a eso, yo lo he oído cantar, a la Caballé no, pero al hijo de Plácido Domingo sí, es extraordinario, ¿no? Así que más adelante también intentaremos traerlo también. Huelva agradece, ¿no?, este tipo de actividades. Bueno, yo no sé si lo agradece o no, pero cuando salimos de una actuación, pues la gente me felicita y se va contenta, ¿no? Yo lamentablemente me he perdido muchas, porque lógicamente yo siempre he estado de la ceca a la meca y muchas veces, aunque se programa procurando que yo pueda estar, pero después resulta, como se hace con varios meses, yo egoístamente, vamos, quiero estar no por otra cosa, sino por disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, acudo a muchas, ¿no? Efectivamente. Sí, pero no puede, sobre todo por tantos cargos. Está a caballo siempre entre Sevilla, Huelva, entre Madrid, homenajes que le dieron hace poquitos meses por esa marcha también como presidente, ¿no?, de Caja Rural. Las personas son muy cariñosas. Hay más gente buena de la que muchas veces aparece, ¿no? Y aparentan. La gente es muy cariñosa, la gente es estupenda y bueno, y yo estoy abrumado porque me han hecho una serie de homenajes que yo no podía imaginarme, ¿no? En Huelva, en Sevilla y en Madrid, ¿no? Y bueno, han sido muchos años y yo estoy muy agradecido, ¿no? Creo que se han portado todo el mundo conmigo estupendamente. ¿No tiene ganas de descansar un poco? Bueno, descansar yo he sido mi propio jefe, ¿no? O sea que como he sido presidente de varias cosas, pues efectivamente si algún día yo procuraba dejarlo en blanco, pues he descansado. Yo ahora muchas veces le decía a mi hijo, que ahora es el que, bueno, me ha sucedido, pero por elección, no porque yo lo haya designado, que no hablé con nadie, ¿no? Pero yo le decía a mi hijo hace unos días que efectivamente que muchas veces he hecho en falta el riesgo de la política económica, ¿no? En este caso. La otra política también lo tuve, porque fui senador 5 años, ¿no? Sí. Pero ahora estoy ocupado, pero no preocupado. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Hablando, y porque además lo hemos dicho, es el decano del sistema financiero, se han dado a conocer también los presupuestos generales. ¿Qué opinión le merece? ¿Estamos quizás un poquito olvidados aquí en Huelva con esos presupuestos? Bueno, yo creo que efectivamente muchas veces el que se acuerden los distintos gobiernos, porque yo como soy lector de 5 periódicos diariamente, pues claro, me gusta oír las opiniones de uno y de otro, por lo menos de leerlas, ¿no? Y claro, los políticos siempre se tiran unos a otros, el que está en el poder, los otros reciben las pedradas literarias y bueno, por los escritos y por las acusaciones que se hacen en el Parlamento, y cuando ocupa el otro pasa lo mismo, ¿no? O sea que Huelva pues tiene una serie de carencias injustas, que yo creo que se podían haber solucionado con tiempo, pero que han pasado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, se han ido alternando y no lo han solucionado, ¿no? Por ejemplo, la Nacional 435, ¿no? Que es una carretera que posible, y la llegada del Talgo a Huelva, ¿no? Yo opino que el Talgo es importantísimo para Huelva, ¿no? Pero no para ir a Madrid, sino para ir a Sevilla, ¿no? Porque ya desde Sevilla a Madrid pues hay magníficas combinaciones. Pero yo creo que tenía que ser una especie de lanzadera el Talgo de Huelva a Sevilla. O sea que yo que voy a Sevilla pues casi todos los días y muchas veces voy y vengo y voy otra vez, ¿no? Pero pues resulta que yo... El Talgo no debía de echar nada más que 20, 15, 20 o 25, o a lo sumo media hora llegar a Sevilla, con lo cual era una especie de autobús, ¿no? Y vendrían pues mucha gente de Sevilla aquí a comprar pescado, a verlo, a ir a las playas, o nosotros pues también, o aquí a hacer turismo. Yo es que creo que tenemos la suerte de tener nosotros los onubenses tenemos la suerte de tener una ciudad como Sevilla extraordinaria, que hay una serie de pugilatos absurdos, ¿no? Yo creo que hay que ayudarse y disfrutar de los que tienen el vecino. Sevilla es una de las ciudades más importantes del mundo, culturalmente hablando, y con una historia extraordinaria que a los onubenses, a nosotros, pues nos puede venir estupendamente. Y hacen su contrario,
pues bueno, yo es que creo que Huelva es un sitio donde la gastronomía es única en España, Sí, es verdad. Y bueno, y hay muchas personas que me dicen, a mí me encanta ir a comer a Huelva. Bueno, pues con una lanzadera, pues, porque el problema muchas veces, el factor limitante es el coche, que hay que coger el coche, aparcar. Bueno, cuando tardas un 15 minutos o 20 o media hora a lo sumo, no te hace falta coche. Si no coges después un taxi, se tiene que desplazar a algún sitio, ¿no? Y es más barato y te quieta que paraderos de cabeza. Y riesgos en la propia carretera. Por tanto, yo creo que el talgo es el tema. El AVE. El AVE, sí. El AVE. Yo tuve el acierto de ser el que trajo el talgo a Huelva, ¿no? Siendo yo senador. ¿Cómo se hizo? Pues haciendo un marcaje al ministro de Transporte, don Salvador Sánchez Terán, que era de UCD. Como yo era parlamentario de UCD, pues yo no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Y yo creo que eso es exactamente lo que tienen que hacer los políticos. Lo hacían más, los pueden hacer con más facilidad los del partido gobernante de cada vez, ¿no? Ahora pues los populares pues tienen más acceso pues esos son los que tienen que darle la tabarra, ¿no? Y cuando sea otro partido pues tiene que ser al revés, ¿no? Ese es el consejo, me imagino, que le dan, ¿no?, los políticos actuales. Por supuesto, para acercar, pero ¿no? yo la política, como la he vivido y la entiendo de una forma muy distinta a la que se vive hoy. Yo, por ejemplo, pues una serie de personas ilusionadas con la traída de la democracia a nuestro país, pues en 1977 pues nos presentamos por distintos partidos y todos íbamos con la ilusión, desde un punto de vista político distinto, pues íbamos con la ilusión de echar a nuestro país hacia adelante, cosa que se cumplió. Y yo lo he contado muchas veces. Yo después en el Parlamento pues teníamos nuestras discusiones o disquisiciones a través de los periódicos, de la radio, de la prensa, bueno, de la televisión, por supuesto. Pero después nos llevábamos bien. Nosotros íbamos... Yo me acuerdo que en aquel entonces pues éramos 6 parlamentarios de UCD y 3 del PSOE, ¿no? O sea, 3 senadores y 3 diputados de UCD y un senador y 2 diputados del Partido Socialista, no había más. Y nos íbamos jugando a las cartas en el coche cama, Sí. Y salía el Express de aquí por la tarde. Y don Carlos Navarrete, que yo lo he relatado más de una vez, que era el secretario del Partido Socialista en Huelva, pues más de una vez pues me llamó a ver que yo le podía echar un capote en algunos temas que él llevaba pendientes, que se lo hacía yo, o se lo hice yo, y se lo apuntó él, como era lógico, ¿no? Y yo entiendo la política que tiene que ser así. Ahora, considerarse enemigos furibundos, eso es un tema que no comprendo y que a mí como ciudadano no me interesa en absoluto. Yo cada vez que veo una discusión con esa cara, con ese, bueno, que se ponen parece como si fueran enemigos. Y luego salen a tomar un café, ¿no?, juntos, ¿no? Y no salen a tomar un café juntos, ¿no? Que es lo que debían de hacer, tomarse un café después. Y más cosas, ¿no? Pero hacerse enemigo, yo creo que posiblemente la ley electoral tiene culpa bastante, y yo, si quiere podemos desmenuzarla, pero como yo viví la Constitución y viví los primeros pasos de la autonomía y demás, pues efectivamente puedo dar alguna explicación, ¿no? O por lo menos dar mi explicación. Pues nos gustaría escucharla, pero me imagino que sería para otra otro vez. día. Encantado, exactamente. encantado. Lo que pasa es que tengo aquí anotado, no quiero que se me olvide, porque ese apoyo que la Fundación, nos hemos apartado un poquito de la Fundación de Caja Rural del Sur, aporta esos premios jóvenes empresarios de Huelva y esa colaboración que sigue prestando también a las cooperativas agroalimentarias. Bueno, yo me parece que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo entiendo que el sector agrario es un sector importantísimo, muy importante primero porque es el que nos da los alimentos, nos produce los alimentos y todo lo para hacer una vida digna y agradable, ¿no? Pero la persona que se dedica a la agricultura tiene que también tener a su vez pues un estatus, ¿no? Y nosotros estamos trabajando para que eso sea posible. Yo me he dedicado a eso pues desde el principio, ¿no? Afortunadamente, las personas que nos dedicamos desde el año 69 en adelante,
pues yo creo que transformamos la provincia de Huelva, que la provincia de Huelva era una provincia agrícolamente muy pobre, y sin embargo tenía unas posibilidades insospechadas, como la pluviometría, que la gente desconocía, que en Huelva, y todavía desconocen que Huelva es la segunda provincia donde más llueve de España, ¿no? Lo que pasa es que llueve torrencialmente, ¿no? Y después tiene unas climas magníficas, pero aquí había una agricultura ancestral que era la agricultura de secano, del secano. En aquellos entonces, en el año 69 y 70 y posteriores, pues había 2.000 hectáreas de riego en toda la provincia, ¿no? Y 2.000 hectáreas de riego que estaban fundamentalmente radicadas en la sierra, que eran huertas. Sin embargo, bueno, pues nosotros logramos mentalizar a los agricultores. Yo decía que había que regar primero la cabeza y después las tierras, y convencimos a los agricultores trayendo conferenciantes, llevando a los agricultores a Almería, a Levante, a Italia, y cambiamos un poco la mentalidad de estas personas, y entonces coincidió felizmente ya el cambio de mentalidad con la eclosión y las experiencias que hizo don Antonio Medina Lama con el tema de la fresa, ¿no? Y aquello fue ya explotó, afortunadamente. O sea que los agricultores pusieron tierra en riego y tuvieron un producto con el cual ensayar y tener una rentabilidad. Y aquello fue el origen de la gran agricultura de primor que es hoy Huelva. Pues estamos hoy con el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios. Antes de marcharse, porque ya saben que aquí, bueno, pues vamos rápidamente con un tema a otro, pero antes de marcharse quiero que me comente una anécdota. La hablamos antes a micrófono cerrado, esa anécdota de antes de un día jovencito irse al Rocío. ¿Qué es lo que se encontró? ¿Iba a recoger el caballo? No, es que yo cuando estaba estudiando en los maristas, con 15 años o 16, pues mi padre, yo tenía un caballo en San Juan del Puerto, que mi padre pues me lo traía para que yo nunca fui al Rocío al principio. Yo lo que iba es a despedir a la hermandad y a esperarla cuando volvían, ¿no? Porque era la época de exámenes. Y entonces mi padre pues me trajo un caballo que teníamos nosotros en nuestra casa en San Juan del Puerto, y me lo trajo a Huelva. Y claro, donde normalmente muchas personas alojaban los caballos era en la cuadra que tenía la Soledad. Antiguamente no había automóviles para llegar para transportar a los fallecidos, sino había coches de caballos, ¿no? Y por tanto tenían unas cuadras. Yo me acuerdo que la cuadra estupenda que había era donde hoy está el Hotel Monteconquero, que ahí estaba la funeraria La Soledad. Y entonces mi padre me dijo que había uno que había domado el caballo que yo tenía, se llamaba Sin Pereza, y Sin Pereza trabajaba, era uno de los cocheros de los carros fúnebres, ¿no? Claro, me dijo, tú cuando termine el colegio de los maristas, está muy cerca, acércate allí a La Soledad, llama y que te Sin Pereza, porque entonces había la costumbre de por las tardes pues se daban unos paseos a los alrededores de Huelva, aquella Huelva extraordinaria, pequeña, por los huertecillos. Estábamos desde las 5 a las 6 de la tarde hasta las 10 o las 11 de la noche tomando copitas, y íbamos de huertecillo en huertecillo. Y yo me acuerdo que llegué la primera vez, pues llegué, bueno, tienes que ir a La Soledad. Llamé, no me abría nadie, abrí un postigo, vi los caballos al fondo, y me di cuenta que en el lateral había un montón apilados, claro, lógicamente, ataúdes, ¿no? Y yo, por más que gritaba, sin pereza, pues no me hacía cuenta, así que decidí abrir la puerta y entré. Igual, cuando se me pusieron los pelos de punta, cuando empecé a ver personas que salían de los ataúdes. Bueno, ¿esto qué es? El susto ya os podéis imaginar. Y eran los operarios de la funeraria que dormían la siesta en el ataúd acolchadito, ¿no? Es que aquí los andaluces nos gusta mucho dormir la siesta. La verdad que nos hubiéramos llevado mucho más tiempo. Hay muchas cosas que contar. Le invitaremos otro día. Cuando agradecemos, como decíamos al principio, que se haya pasado por esta casa y nos haya dedicado este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Encantado.